Actividad 3. Promovemos la participación ciudadana en proyectos de emprendimiento, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, ahí al costado vemos una imagen, ¿no? De cuyes, por ejemplo, ¿no? En esta situación que vamos a ver respecto a este, la crianza de cuy, ¿no? Vamos a ver cuántos cuys hay o producen al año o trimestres, ¿no? O meses, ¿no? Y buscar la fórmula, ¿ok? Es un resumen. Seguimos. Vamos a ver las normas de convivencia que siempre hacemos, ¿no? Respetar las ideas de los demás, ¿no? Colaborar con el desarrollo del acompañamiento, puntualidad, 5 minutos de tolerancia, respetar los turnos para intervenir y participar, ¿no? En caso quiero participar, el primero que dice ya, ¿no? Por ejemplo, en la lectura de la situación que siempre hacemos, ¿verdad? Leer los mensajes de tu profesor y compañeros antes de intervenir, ¿no? Entonces, quiero intervenir, lo hago verbalmente o también escritamente, ¿no? Participación activa, cuanto más participo, entonces tengo la opción de tener más notas, ¿no? Entonces, en eso, ¿no? Listo, vamos con la siguiente. Bueno, chicos, creo que esto ya lo estamos viendo. Esto respecto a la seguridad, ¿no? Las inseguridad que existe en nuestra comunidad, ¿no? Eso también hemos visto y hemos hecho algunas preguntas necesarias. Vamos a ver las competencias. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Propósito de esta sesión, ¿no? Tenemos 3 puntos. Establece relaciones entre datos y regularidades de una situación y las transforma a progresiones geométricas. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Relaciona representaciones gráficas, tabulaciones o tabulares y simbólicas de una progresión aritmética para expresar su comprensión sobre los elementos, la razón y la enésimo término, ¿no? Ahí esto. Usa estrategias holísticas, bueno, en la cual usted va a usar la estrategia, ¿no? En la situación que le voy a dar. Y procedimiento de cálculo, por supuesto, para hallar un término desconocido de una progresión geométrica. En este caso, el enésimo término, ¿no? Eso va a encontrar. Evidencia. Resuelve un caso sobre la seguridad ciudadana con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad segura, ¿no? Ahí estamos bien. Bueno, ya nosotros ya sabemos criterios de evaluación, ¿no? Ya saben muy bien qué marcar. Está en su ficha de trabajo. Vamos acá. Este es lo que nos interesa porque este es el centro. Bueno, lo estoy agrandando para que puedan ustedes también leerlo. Ahí está, creo que está más. Muy bien. A ver, ¿alguien me puede ayudar acá en esta lectura? Yo, profesor. A ver, vamos aquí, ¿no? Ok. Situación. La participación ciudadana debe ser en diversos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en actividades de emprendimiento en comunidad. En la comunidad de Alice, en Yauyos, los pobladores vienen participando en el proyecto sobre crianza y producción de cuy por ser una de las especies más consumidas por los pobladores andinos. Si en el criadero que tienen la población de 200 cuyes aumenta 120% en promedio cada trimestre, ¿cuántos cuyes habrá al cabo de un año? Deduce la fórmula para determinar el número de cuyes en n trimestres. Ya, muy bien, gracias aquí, ¿no? A ver, chicos, a ver, ven acá. No, acá está bien claro. No, acá está bien claro. Donde dice, no. Respecto a las crianzas de cuyes, ¿verdad? Pero sabe muy bien la pregunta que nos dan. Donde dice si en el criadero que se tiene, dice la población de 200 cuyes, ¿no? Entonces dice que hay 200 cuyes. Pero aumenta, dice, en un 120% en promedio cada trimestre, ¿no? Cada trimestre. Ahora la pregunta dice acá, ¿cuántos cuyes habrán al cabo de un año? Dice, ¿no? Al cabo de un año, ¿no? Al cabo de un ratito van a entrar. Ya a cabo de un año. Un ratito voy a apuntar a que están entrando. Siempre les apunto acá para que. Ya, listo, siguen entrando. Un ratito.
Ya. A ver. ¿Dónde están? Aquí está. Ya. Como estaba diciendo, ¿no? La población de cuánto es 200 cuyes. Aumenta, dice, un 120%. Quiere decir que aumenta. ¿Ya? En promedio cada trimestre. Ya. Ahora la pregunta dice, ¿cuántos cuyes habrá al cabo de un año? Pero hay que saber cuántos trimestres hay un año. ¿Cuántos trimestres hay un año? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos. ¿Cuatro, profesor? Cuatro, Cuatro. cuatro. Muy bien, correcto. Cuatro, ¿verdad? Sabemos que hay 4 trimestres. Entonces tenemos que sacar el cálculo los 4 trimestres para llegar al año, ¿sí o no? Pero hay un aumento de 120, ¿ah? No se va a olvidar. Una vez obtenido ya ¿no? En cuántos cuyes hay, entonces vamos a tener que saber, ¿no? Ya cuántos cuyes hay. Muy bien. Después nos dice otra pregunta. Deduce la fórmula. Ah, muy bien, interesante. Para determinar el número de cuyes en n trimestres. Igualito que hemos hecho en la clase anterior. Así, parecido, ¿no? Parecido, pero con otros ingredientes, con otros, ¿no? Digamos, datos. ¿Sí? A ver, chicos, vamos. Les doy tiempo. Tiempo suficiente le voy a dar que piense bonito. No sea lo que, chicos. Tenemos tiempo bastante. ¿Ya? Porque la hacemos en un par de pasos nada más. Listo. A ver, vamos. ¿Ya? Si hay alguna duda, me avisan nada más. Listo. Vamos, chicos. Ya, a ver. A ver los que están entrando recién, a ver, ya por favor, ahí está. Dan una lectura y van a encontrar como en la clase anterior, ¿sí? Que hemos hecho. ¿No? Van a encontrar enésimos de términos, ¿no? Y también cuántos quiz hay, ¿sí? Acá está clarito, ¿ya? Vamos, chicos. Tienen tiempo todavía, tranquilo nomás.
Profesor, una disculpa, ¿qué se debe averiguar? Recién me acabo de incorporar. A ver, pues estoy diciendo, pues chicos, pues. A ver, lee acá. ¿Qué les pide? Aquí está la pregunta, pues. Tienen que leerlo, pues. Hay una población de 200 cuis. Aumenta un 120% en promedio cada trimestre, dice. La pregunta es, hay dos preguntas. ¿Cuántos cuis habrá al cabo de un año? Y sabemos muy bien cuántos trimestres hay un año. 4, ¿sí o no? Ahí tienes que buscarlo. ¿Sí? En esto. Ya, profesor, ya Y sé ya, más o menos por ya, dónde empezar. ya. Y se Muchas dice, después, gracias. ya, y después dice, deduce la fórmula para determinar el número de cuyes. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Encuentre enésimo término, ¿sí o no? A sub n es igual, ¿qué más? Al primer término multiplicado por el radio elevado a la n menos 1. Esa es la fórmula, ¿no? Eso es, ahí se van a tener que emplear. A ver, chicos, vamos. Tiene que hacerlo porque el reto es casi parecido, ¿no? Una gravedad que nos debe llevar. Profesor,
A ver, dime, Kitty. La primera pregunta que dice ¿cuántos cuyes habrá al cabo de un año? Me sale 1760. Seguro, seguro. A ver. Sí, profesor, porque los 200 cuyes que hay ahí como población vendría a ser un 100%. Entonces, una regla de 3, abajo sería el 120, que es igual a X, y ahí se hace la operación. Y ahí sale 240. Y como dice que en el año hay 4 trimestres, pues primero se va a sumar con el 200 porque es un aumento. Entonces vendría a ser 440. Y después se va a multiplicar por 4 trimestres del año, que sería 1760. Ya, y te sale 1000. 1760, profesor. A ver, vamos a ver. A ver, ahí dice claramente, ¿no? La población de 200 cuyes, dice cuyes, aumenta un 120%, dice ahí. Entonces tienes que aumentar ahí, ¿no? Ahí tienes que aumentar ese 120%, ¿no? Sí, profesor. Por eso los sumé ¿por 200 cuánto? más 240 que me salió. Ya, entonces quiere decir, ya en el primero, ¿cuánto te ha salido? En el primer trimestre. No, profesor, yo lo hice de frente. O sea, me está diciendo que cada trimestre es 240 agregado. O sea, sería lo que dije, 200 más 240, que sería en el primer trimestre 440. Ya, listo, ahí quedamos ahí. Este es el primer primer trimestre. Pero empezando, entonces, digamos, el primer término. ¿Cuál sería el primer término para ti? El primer término, el primer trimestre sería para mí. No, primer término. ¿Cuál es el primer término? El dato, el primer término, ¿cuál es? El primer término es que ¿del problema o de la resolución del primer No, del problema. ¿De qué estamos viendo, pues? ¿Cuál es el primer término acá? Sí. ¿Cuál es el dato acá? Que 200 cuyes, que una población de 200 cuyes aumenta a 120 en promedio cada mes. Ya, por eso estamos sacando, primero hay que elegir el dato. ¿Cuál es el primer término acá? El primer término es los 200. 200. Este es el primer término, 200, ¿ya? Este es el primer término. Y el segundo término, ¿cuál sería el segundo término? El segundo. Solucionando lo que me has dicho ahí. 440. 440. Ahí tienes que buscar los términos. ¿Ya? No es que aquí voy a buscar de frente directo. Acá estamos viendo paso por paso sacar las progresiones aritméticas, geométricas. Primer término, segundo término, cuarto término, hasta obtener hasta un año, porque tenemos que sacar los 4 trimestres. A ver, dime, ¿quién quiere intervenir? ¿Alguien quiere intervenir por ahí? ¿Alguien quiere hablar? Moscoso estaba hablando, profesor. Ya, listo, ya, ahí está aquí. Ya tienes ahora el primer trimestre, el primer término, ya tenemos el primer término, ya 200. El segundo término, ya lo has obtenido, ¿cuánto es? 440, ya tenemos. Ahora, vamos con el tercer término. ¿Cuál sería el tercer término ahí? 968, profesor. Ahí está, 968. ¿Quién dijo, Moscoso? Profesor, y el total sería, a mí me salió 2129.6. Ajá, punto 6,6. Ya, eso casi por ahí. A mí me salió lo mismo, profesor. Ya, eso sería el cuarto término. Ajá, el cuarto. Ya, 2129.6. Ya. Pero ese no es, estamos empezando el primer trimestre. El primer trimestre deberían ser 440. El segundo trimestre, 968, ¿sí o no? Y el tercer trimestre es 2129.6. ¿Y el cuarto trimestre cuál sería entonces?
4000. A ver, espera. Ah, 4685.12 creo, profesor. Ahí está, eso es lo que sale. Ese sería Ahí está. el cuarto trimestre. Quiere decir que un año ya, porque 4 trimestres hace un año. Ya, listo, ya lo tienes ahí. Ya. Ahora, ya tenemos cuántos QE tenemos. Ya al año 4685. Ya hay que ponerle enteros, porque no hay QEs de decimales. No, ahí está, ya tenemos ahí. Ahora tenemos que buscar la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula aquí? A ver, vamos. Profesor, yo hice una, pero no sé si está bien. Yo primero puse el 200, que con eso se comenzó primeramente. Luego ese 120 del porcentaje, pues yo lo convertí a un número ya a 1.20. Y ya, entonces a eso le estoy... a eso le estoy yo elevando el número de trimestres. Ya, está bien. Ya, está bien. Pero dice aumento. Cuando profesor, a ver. Lo que yo hice fue sacar primero del 200 como es el primer término, después saqué el segundo por el porcentaje que es 440, después estos dos lo dividí, 440 entre 200 y me salió 2.2 que sería la razón, y con eso me salió todo lo demás. Ya, ahí vas elevando, ¿no? Al cuadrado. Ajá. Al cuadrado, al 3, al 3, 4, ya. Bueno, no es como la así hecho, que ¿no? Para mí... Para mí sería la razón 2.2. 2.2. Ah, muy bien. Eso es la razón. 2.2. Ya, muy bien. Y ahí tienes todo ya. Ya tienes todo. ¿Cuál sería la fórmula entonces? Ahí tienes todo. Arma la fórmula. Yo me olvidé cómo era la fórmula. ¿Cómo era la fórmula, profesor? Si me podría repetir otra vez. ¿Cómo? Pero yo he llegado al principio. Me paro olvidando. Suena. El último término es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. Esa es la fórmula general para encontrar enésimo término. Entonces sería a su 4 es igual a 200 por 2.2 elevado a 4 menos 1. No. Ahí dice acá. O 5, acá dice 5. Para determinar, mira acá, el número cuyes de enésimo trimestre. Quiere decir que no hay n. Dice. El de n sería entonces 5. No hay n. No hay n. Ya, a ver, Quispe, estamos contigo, Quispe. A ver, vamos a ir por ahí. ¿Sí, profesor? ¿Ya lo has entendido más o menos? A ver. Sí, profesor. Ya. Ok. A ver. A ver, ¿qué dicen los demás, chicos? A ver. Si la han desarrollado también, la primera. Así sale. Profesor, a ver, vamos aquí. El mío sería A su n igual 200 por 2,2 elevado al cuadrado, luego lo elevo a la 3 y luego a la 4 y luego a la 5 que me saldría. Ya, pero ¿cuál sería la fórmula, pues? ¿Se acuerdan de la clase anterior que hemos hecho? Así más o menos. Ya, a ver, ¿cómo sería? A ver. Profesor. A ver, dime, Quispe, dime. Entonces sería el número de cuyes, que sería igual a los 200. Ya. Luego esto multiplicado por 1, más la tasa de crecimiento, que primero viene a ser 120 que nos dice, y después esto elevado a la cantidad de trimestres. Ya, pero estás poniendo mucho ahí. A ver, ya, como ha dicho su compañero Moscoso, dicho, ¿cuál es la razón ahí? La razón dijo Moscoso ahí. ¿Cuál es la razón? 2,2. 2,2, esa es la razón.
Primer término, ya sabemos cuál es el primer término. ¿Sí? Elevado al, ya sabía cuál es. ¿Ya? No se preocupen, ahorita vamos a desarrollar, la voy a ver cómo se desarrolla esto, ¿ya? Yo quiero que ustedes, busquen ahí. A ver. Vamos a ver, le voy a decir verbalmente, ¿ya? A ver, para encontrar el primer trimestre, sabemos muy bien que 200, dice, ¿no? Va a aumentar, va a ser más el 120% multiplicado por 200. ¿Sí o no? De ahí podemos factorizar ese 200. Verbalmente estoy diciendo. ¿Dónde quedaría 200 paréntesis multiplicado 1 más 1 por 2? Quedaría entonces 200 por 2,2. ¿Sí o no? ¿Y cuánto saldría ahí? En segundo, en el primer bimestre, 440. Ahí está. ¿Me dejas entender? Y voy a hacer para el segundo trimestre, igualito, la misma operación. Profesor, ¿podría otra vez explicar? Es que el internet se está como medio recortando. Ya. Sí, a ver, voy a repetir para que saquen el primer trimestre, ya. Dice 200, ¿no? 200 más, dice, ¿no? Más 120 multiplicado por 200, porque está diciendo aumenta, dice, ¿no? Aumenta. Entonces, 120 por 200. Entonces saldría, pues sabemos muy bien que también su compañera aquí pues dijo, ese 120 le he puesto 1.2. Muy bien, ahí está, ¿no? También 1.2. Ahora tenemos que factorizar ese 200. Podemos factorizar ese 200. 200 ¿entre cuánto sería? 200 sería 1, paréntesis digo 1 más 1.2. ¿Sí o no? Y ese paréntesis voy a sumar. ¿Cuánto saldría? 2.2. ¿Sí o no? Entonces saldría 200 por 2.2. Entonces, ¿cuánto sale? Ahí sale 440. Ya, este es para el primer trimestre. Ahora voy para el segundo trimestre. Igualito la misma operación. Para el segundo trimestre, ¿cuánto sería? Ya pues, ya sería 440 más 120% multiplicado por 440. La misma operación. ¿No? Tengo que hacerlo bien. Pues sabemos bien que 440 ¿a qué equivale? A 200 por 2.2, ¿sí o no? Y donde puedo decir que 120 es 1.2 multiplicado por 440. Fíjense, 440 le convierto o le igualo a 200 por 2.2, ¿sí o no? ¿No? Ahí le gano. Y ahí voy formando, como digamos ahí. ¿Y cuánto saldría el segundo trimestre? Ahí lo tenemos ahí. ¿No? Ahí sería el segundo trimestre, 968, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Me doy a entender? A ver. Ya vamos a hacerle ahorita. ¿Ya? Para sacar toda la duda. A ver, la fórmula. De una vez. Quiero saber la fórmula. La formulita
Ya le hicieron la formulita. La formulita, la formulita. A ver, le voy a dar un tiempo más, está bien. ¿Ya? Ahí vamos. Listo. Ya, a ver chicos, la formulita. Ahí estaban haciendo la fórmula ahí. ¿Cuál sería la fórmula entonces?
Ya, a ver, Quispe, a ver, ya les he hecho Quispe, la fórmula. Ahí estaba, ya Sí, estaba ya. profesor. ¿Ya has hecho la fórmula? A ver, ¿cuál sería entonces? Sí, profesor, como usted dijo, como con el ejemplo de primer término sería 500 por 1 Espera, más espera, 1.20. ¿Cómo que, profesor? ya, primer término. Estamos buscando la fórmula de General. enésimo término, ¿no? A su n, ¿a qué es igual? Primer término. ¿Cuál sería el primer término ahí? 200. 200. La razón, La razón sería 2.2 ya, elevado a quién. al número de trimestres. Pero ¿cuál sería pues la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, estamos buscando la fórmula. Entonces sería n a la menos 1, pues. ¿No? Eso sería. Entonces, a su n, número de términos, o enésimo término es igual al primer término, que viene a ser 200 multiplicado por la razón, 2.2 elevado a la n menos 1. Esa sería la fórmula. ¿Sí? Eso sería la fórmula. Ya, pues. Nada. Ahora ya saben cuál sería entonces respecto al número de Cuye, ¿verdad? ¿Estamos? Ya, listo. ¿Estamos o no estamos? Para continuar la clase. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos entonces. La siguiente. Ya, vamos con la siguiente. Vamos, acá hay unas preguntas respecto a la situación. La primera dice, ¿en qué actividad participa la comunidad? A ver, vamos. Profesor, por ejemplo, lo del vaso de leche o las rondas vecinales que se solían hacer antes. Ah, ya. Sí, está bien. Ya, a ver, ¿en qué actividad participa la comunidad? Ya, entonces, Comedor. ya también hay varios, ¿verdad? Hay varios. Ya. A ver, segunda pregunta. ¿Cuáles son los datos que reconoces? Vamos a ver los datos que se reconoce ahí en la situación. Nos dice que hay 200 cuyes y trimestralmente aumentan un 120%. Ah, ya, muy bien. 120%, gracias. A Como ver. dice mi compañera, trimestralmente aumenta. El año, mediante los trimestres, son cuatro trimestres al año. Más o menos por ahí va, creo, algo así, para poder hallarlo, creo. Ya, ok, ya, está bien, está bien, está bien. A ver, la tercera. ¿Cómo interpretas el n trimestre? Ahí está. ¿Cómo interpretas el n trimestres? A ver. A ver. ¿Cómo interpretas el n trimestre? Sabemos muy bien que n viene a ser el número, ¿no?, de términos. Ese viene a ser n, ¿ya? Pues la pregunta es, ¿cómo interpretas el n trimestre? Ahí le estoy dando los datos siempre. ¿Cómo interpretas el número? Digo, ¿cómo interpretas el n trimestres?
n, ¿qué viene a ser? Lo que he dicho. Ah. N es el número de trimestre, pues estoy diciendo, pues, ¿ya? Ese viene a ser, nada más, pues, ¿cómo interpretas el n trimestre? Viene a ser 4 trimestres, ¿no? Prácticamente es el número de trimestres, primer trimestre, segundo trimestre, cuarto, y así sucesivamente. Pues dice n trimestres, son números de trimestres, ¿sí? Pues de acá, ¿cómo interpretas el n trimestres? Son, ¿cuál viene a ser? Los 4 trimestres, pues, son un número de trimestres, ¿no? La 4. ¿Quién está hablando? Ah, se va y viene, ¿no? Por eso su internet. La 4. ¿Cuáles son los más... A ver, disculpe. ¿Cuáles son las interrogantes que debe responder? ¿Cuáles son las interrogantes que debe responder? Hay 2 nada más. ¿Listo? ¿Cuáles son? ¿Cuántos cuyes habrá al cabo de un año, profesor? Ahí está. ¿Y el otro? La interpretación de la n en trimestres. La interpretación de n. Quiere decir la fórmula. Muy bien, Palacio. Ya, ahí está. Listo. Gracias. Vamos a ver saberes previos. Vamos a ver algunos saberes previos, ¿no? Acá de esta forma, ¿no? La razón, ¿no? Bueno, hacemos en dibujito, ¿no? Cuando va creciendo, ¿no? De esta forma, ¿no? Bueno. Vamos a ver otro también saberes previos y eso también la razón, ¿no? Es importante razón, ¿no? Digamos, primer término es 2, ¿no? Acá tenemos sucesión de ejemplo de A1 o el primer término es 2. La razón es 3, ¿no? De esta forma. Tenemos el primer término, la razón 3. En tercero tenemos acá 18, ¿no? En la cual se podría hacer primer término 2 y la razón, ahí está 2 por 2, como estamos viendo el ejemplo, ¿no? Entonces sería 3, se hace 3 al cuadrado, ¿no? Y en fórmula tenemos acá, en fórmula. Igual acá en el término 4, 54. ¿Cuánto es 18 por 3? Entonces sería de esta forma, ¿verdad? Ahí sería ¿cuánto acá? 2 la razón, ¿no? Entonces será 4 acá. Sería 3, ¿verdad? Aquí tenemos 3, ¿no? Se repite 3. Entonces 3 al cubo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? De esta forma. Vamos a ver acá. En este caso solamente hay un paso, ¿ya? No hay dos ni tres, solamente un paso nomás. Nada más un solo paso. Vamos a ver algunas... vamos a hacer suposiciones con una situación sencilla, ¿ya? Así como ustedes han hecho una suposición, ¿no? Buscar la forma, la manera. Vamos a ver acá. Este no es el resultado, esto es una suposición que vamos a ver, ¿ya? Dice, una población de 100 cuis, ¿ya? Este es un ejemplo, estoy poniendo. Aumenta en un promedio de 50% cada trimestre. Expresa la cantidad de cuyes que habrá durante los 3 primeros trimestres, que nos piden solamente 3 en este caso. Vamos a ver. En el primer trimestre tenemos 100, y sabemos que el inicio es 100, ¿verdad? 100 más, como estaba diciendo el ejemplo, 50% multiplicado por 100. ¿Sale cuánto? 100 más, este 50 se convierte a 0.5 por 100. En la cual factorizamos acá lo que estaba diciendo, factorizo 100. ¿Cuánto quedaría? 1 más 0,5. Sumo 1 más 0,5 sale 1.5 multiplicado por 100. Al multiplicar, ¿cuánto me sale? 150, correcto. En el segundo trimestre sería 150, lo voy a tomar, ¿no? El siguiente. Más el 50% por 150. Y ese 50 lo convierto en decimal. Viene a ser, ¿qué viene a ser cuánto? 0.5. Pero sabemos que este 150 es igual a 100 por 1.5. Aquí está. Está convertido esto, ¿no? Acá está. Y este 50 está 0.5. Y este 150 convertido o igualado a 100 por 1.5. Acá está. Factorizo, ¿no? 100 y también por 1.5. Acá está. Aquí es igual a 1. Factorizo 1 más 0.5, ¿sí o no? Acá es 1, ¿no? Acá sí. Sumo, ¿cuánto sería?
1.5. ¿Correcto? Pero acá tengo también 1.5. Entonces elevaría 1.5 elevado al cuadrado. Acá está. 100 por 1.5 elevado al cuadrado. Que es igual a 225. Muy bien. Y en el tercer trimestre hago el mismo procedimiento. ¿Ve? Mira cómo se eleva. La razón. Mira acá. Ve. Esto. ¿Sí? 1.5 elevado al cubo. 1.5 elevado a ahí está. ¿Cuánto sale? 337.5. ¿Cuántos quiz habrá en el tercer trimestre? Ahí está, tenemos 337 quiz, ¿no? Progresión geométrica. Ahora vayamos a la situación. Ahí está, parecido, por supuesto. Determina la cantidad de quiz al cabo de un año. Vamos a ver acá. Inicio 200, por supuesto. El primer trimestre. Acá tenemos que hacer 4 trimestres. Primer trimestre, dice acá, 200 más 120 por 200, ¿sí o no? Ahora, este 120 le convertimos en decimal 1.2 por 200. Factorizo 200, acá está 200, paréntesis 1 más 1.2. Sumo, sería 2.2. 200 por 2.2, ¿cuánto me sale? 440, ¿correcto? Voy al segundo trimestre. Acá, 440 más 120% por 440. Muy bien, este 440 le convierto o le igualo a 200 por 2.2. ¿No? Acá tengo. Más este 120 le lleva a decimal 1.2. Y este 240 equivalente a 200 por 2.2. Acá está. ¿Sí o no? Este está convertido acá. Factorizo. ¿Cuánto factorizo? 200 por 2.2. Aquí está. Paréntesis a 1. Porque todo va a ser 1 para mí. Más 1.2. Que viene a ser esto. Queda esto. Sumo 1.1 más 1.2. ¿Cuánto me sale? 2.2. Ahí está. Aquí también tengo. Me quedaría de esta forma, ¿no? Ahí está. Sería 2.2 elevado al cuadrado. 200. ¿Cuánto saldría? 968. Aquí está. Me sale el tercer término que viene a ser el segundo trimestre. Y así sucesivamente comienza a ser el tercer trimestre. ¿Cuánto me sale? 2129.6. Lo que me dijeron aquí me dijo Moscoso, ¿no? Ahí está. Y en el cuarto trimestre me sale 4685.12. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo sería entonces? Ya prácticamente ya. Al cabo de un año, ¿cuánto habrá? ¿Cuántos QI? 4685 QI. Muy bien. Ahora la fórmula. Pero saben muy bien que ya tengo la fórmula prácticamente. Entonces, para mí sería A sub n, ¿a qué es igual? Primer término, 200. La razón, 2.2 elevado a la n menos 1. ¿No? Ahí está. De esta forma. Y esto sería la formulita que ustedes hicieron también. ¿Sí? ¿Me deben entender, chicos? De esta forma, ¿no? Ahora, el reto, ¿no? Ahí está. ¿Es parecido? Sí, parecido. Ahí lo pueden ustedes hacerlo también. Voy a leerlo, ¿ya? Ahí lo dice. La profesora Lucy invita a sus estudiantes para que doblen una hoja de papel bond, ¿no? A4. Por la mitad, luego la vuelven a doblar por la mitad y así sucesivamente. Lorena lo reta a ver quién hace el mayor número de doblajes. Les da la opción de que así pueden tratar con un papel más grande también, ¿no? Si en caso quieren. O pueden hacer también ustedes el ejemplo también, ¿no? Para que ustedes puedan ver también. La pregunta dice, aquí hay 3 preguntas. ¿Qué razones hay por las que no pueden doblar más? Segunda pregunta, ¿qué relación puedes encontrar cada vez que doblaste? Tercera, ¿qué puedes afirmar del grosor final? Interesante, ¿verdad? Ahí está, es un reto, jóvenes. Vamos a ver algunas preguntas, algunas reflexiones, ¿sí? A ver, la primera es importante, ¿no? Ahí vamos a ver. ¿Tienes algún emprendimiento que ayudes a tu economía? A ver.
de repente hay algo. A veces yo veo mayormente chicas que venden yo cuando estaba hace como 2 años antes de la pandemia, por ejemplo, había unas alumnas que vendían, creo, aretitos, collarcitos, creo, ¿no? Era su pequeña entrada también, ¿no? Es una pequeña entrada. Ellos mismos hacían. Interesante, ¿no? A ver, por eso la pregunta, ¿tienes algún emprendimiento que ayudes a tu economía? De repente dice, no, pues no. Si tienes, sí, sí. Hay una experiencia, o de repente una experiencia de una compañero o compañero, a chicos también que hacen polos, por ejemplo, ¿no? Estampado de polos también. O trabajan también, puede ser también, ¿no? En eso. Sí, profesor, acá en Salón una compañera sí vende pulseritas, collares y perfumes así. Ah, ve, interesante, ¿verdad? Entonces es una forma, ¿no? Como digamos, de ayudar a nuestra familia, ¿no? Económicamente. Es una pequeñeza, pero es algo, ¿no? Para uno es significante, ¿no? Para otros dirán, pero para uno es mucho valor. Para la familia mejor le valora todavía mucho, ¿sí? Si supieran realmente los padres, lo supieran. Yo como padre, si mi hija si estaba en el colegio, bueno, ya salí del colegio, ¿no? En este caso, si hace como digamos, vende, ¿no? Busca la forma, la manera, ¿no? Es lindísimo realmente, ¿no? Se valora bastante respecto a esto, a las habilidades, la forma, tanto hijo como hija, ¿no? En este caso. Muy bien, gracias, Kirpe, con esta experiencia de su compañera. A ver, este siempre es interesante. Apoyaste brindando ideas de solución, quiere decir a tu familia, ¿no? Apoyaste brindando ideas de solución. A ver, alguien ha dado una solución, de repente una conversación con sus familiares, de repente. Alguien ha dado una pequeña sugerencia, solución, ¿no? Que es muy importante dentro de la familia. A ver. ¿Alguien ha dado una solución en su casa de repente, una reunión? Ah. Claro, profesor, pero como la Ya, mayor parte quizás son casos personales. ya, está bien, no. Yo no quiero que me cuentes no, si has dado una solución, si has dado, ¿no? En ese caso sí, profesor. Ah, ya, bueno, sí, es cierto, ¿no? Entonces, siempre hay, gracias Moscoso, ¿no? Siempre hay que apoyar, ayudar, a brindar ayuda, ¿no? Un apoyo es importante, sea moral, sea económico, sea, ¿no? Bueno, social se puede decir, pero siempre como ser humano, pues, como familia, ¿no? Siempre damos. O de repente como amigo también podremos solucionar el problema, ¿no? A veces, o qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que se suceden. A ver, ¿has usado tus saberes previos respecto a la solución? A ver. A ver, ¿has usado tus saberes previos? ¿Han usado o no han usado sus saberes previos? Sí, profesor. Sí, profesor, las Por, clases por pasadas. supuesto. Ya, bueno, claro. A ver, ¿de cuál saberes previos estamos hablando? A ver, de repente, de repente, ¿cuál han visto? La fórmula para llegar a hallar la operación, ¿cómo se llama? No me olvidé. Ya, la fórmula. Profesor, A sería ver. para hallar el término general que nos pedía Ya. la problemática. Ya, el enésimo término, ¿verdad? Sí. Ya, también, ya igualito, gracias, Moscoso. Y aquí, ¿no? Bueno, está, también Quispe también, ¿no? Muy bien, interesante, ¿verdad? A ver, ¿cómo? A ver acá, la última pregunta, ¿ya? ¿Qué características tiene tu progresión geométrica? A ver, ¿cuál sería tu característica de la progresión geométrica? A ver. ¿Cuál sería la característica
de tu progresión geométrica, ¿no? Lo que has hecho, la progresión geométrica. Las características son las que, ¿no? Lo que tiene, ¿no? ¿Cuál será la fórmula? ¿Cuál es cómo lo has hecho? Eso vienen a ser sus características, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Pues se asemeja a la fórmula principal, solo que esta vez le agregamos más datos del problema. A ver, ¿me puedes describirme? A ver. Por ejemplo, en la fórmula general no sale el dato que le pusimos, que es el 200, ni el 120%, que vendría a ser el 1.2, por ejemplo. Ya, ahí está, más o menos, por ahí va. Ya, ¿alguien más quiere opinar? Gracias, Quispe. A ver, ¿alguien más? A ver. En mi caso, como ya le comenté mucho más antes, primero hago del lazo 1, el primer término, por así decirlo, lo divido por el mayor número, o sea, entre estos dos lo divido, el ASU 1 por el ASU 2, entre el ASU 2, mejor dicho. Dependiendo de cuál sea el mayor número, lo divido y ahí saco la razón para poder hallar lo demás. Ya, bueno, es una forma que existe, ¿no? Ya, ok. Sí, sí ya, sale. Moscoso. Muy bien, gracias, Quispe, gracias, Moscoso, respecto a esta pregunta que hicieron. Muy bien, gracias, chicos, entonces, ya prácticamente, ya. Puedo decir, gracias por su participación, chicos.